En el funeral de mi marido, su amante se puso de pie delante de todos y gritó. Él nunca la amó. La multitud se quedó sin aliento. Me quedé en silencio. Pero cuando el abogado le entregó una pequeña caja de madera y le dijo, «Esto es de él, solo para ti», todo cambió. La abrió y luego gritó tan fuerte que hasta el sacerdote dejó de hablar. Ese grito me perseguirá para siempre. Todo comenzó con esas palabras, su voz aguda y fría cortando la silenciosa iglesia como un cuchillo. Él nunca la amó, dijo, señalándome como si tuviera todo el derecho a estar allí. Su vestido rojo brillaba bajo las tenues luces, destacando como fuego contra los trajes negros y velos que la rodeaban. No me moví. No pude. Todos se giraron para mirarme esperando que me derrumbara o me defendiera. Mi madre me agarró con fuerza del hombro y mi hijo me tomó la mano con tanta fuerza que me dolía. Pero me quedé quieto mirando a la mujer que creía conocer a Julián mejor que yo. Lo que ella no sabía era que yo ya había planeado este momento. Unos segundos más tarde, el señor Roland Tate, nuestro abogado de la familia, caminó lentamente hacia el frente de la sala. Llevaba una pequeña caja de madera envuelta en terciopelo oscuro. Parecía viejo, casi frágil, pero su presencia tensaba toda la habitación. La gente susurraba entre ellos, preguntándose qué estaba pasando. ¿Era esto parte del servicio? ¿O algo completamente distinto? El señor Tate se detuvo frente a Delilah, la amante, y le entregó la caja sin decir una palabra. Ella dudó por un segundo. Luego lo agarró con avidez, como si contuviera algún tipo de tesoro. Con manos temblorosas, la abrió y se quedó helada. Luego vino el grito. Antes del funeral no había llorado ni una sola vez. No desde que me contaron del accidente. Una noche lluviosa. Un camino resbaladizo. Un accidente automovilístico mató a Julián instantáneamente. Dijeron que no sufrió, pero ¿cómo iba a creer eso? Cada detalle se sentía como otro trozo de vidrio que se clavaba más profundamente en mi corazón. La mañana del funeral fue insoportable. Mi madre seguía jugueteando con su collar de perlas, fingiendo arreglarlo una y otra vez. Caleb, mi hijo de 10 años, intentó actuar con valentía. Abrió y abrió la cremallera de su pequeña chaqueta negra, evitando el contacto visual porque no quería llorar. «¿Te ves perfecta?», susurró mamá mientras colocaba un broche de plata en mi abrigo. «¿Perfecto para qué?». «Para enterrar al hombre que amaba». ¿Enfrentarme al mundo sabiendo que me traicionó? Me miré en el espejo. Mi cabello estaba cuidadosamente recogido hacia atrás. El maquillaje ocultó los círculos oscuros bajo mis ojos. Mis labios estaban pintados del mismo tono que usé el día de nuestra boda, un cruel recordatorio de tiempos más felices. No sentí nada. Sin tristeza. Sin ira. Solo vacío. Cuando llegamos a la iglesia, me sorprendió la cantidad de gente que se presentó. Amigos, compañeros de trabajo, parientes lejanos, todos sentados en silencio, mirándome. Algunos trajeron comida. Otros trajeron miradas críticas. Sabían de la vida secreta de Julián. ¿Sobre la otra mujer? Nos sentamos en la primera fila, rodeados de flores que había elegido hacía días, rosas y lirios blancos. Julián los odiaba, pero a mí no me importaba. Esto ya no era para él, fue para mí. Para cierre. Cuando el órgano empezó a sonar, examiné la habitación. Fue entonces cuando la vi. Dalila Hart. Ella permaneció cerca de la entrada, vestida con un vestido rojo brillante que gritaba desafío. Ella no pertenecía aquí. Sin embargo, actuó como si fuera dueña del lugar. La reconocí de inmediato. ¿Cómo podría olvidar el rostro de la mujer que arruinó mi matrimonio? Pero de lo que no se dio cuenta fue que hoy no era solo el funeral de Julián. Era de ella también. Había visto su nombre antes. En recibos de hotel. En facturas de regalos caros que compró, pero nunca para mí. Una vez fue un collar en Navidad. Ese año compré un suéter. Y ahora, aquí estaba ella, de pie en mi mundo como si perteneciera. Me incliné hacia mi madre y le susurré. Ella vino. Mi mamá no preguntó quién. Ella no necesitaba hacerlo. Sus labios se apretaron con fuerza y Nilono sujetó mi mano con firmeza. Delilah caminó lentamente por el pasillo, cada paso deliberado, como si fuera dueña de este momento. Su vestido rojo llamó la atención de todos, brillante y audaz contra la oscura tristeza que nos rodeaba. Cuando su mirada se encontró con la mía, aunque fuera por un segundo, no había vergüenza, solo orgullo, como si pensara que merecía estar aquí más que nadie. Caleb también lo notó. Él me miró y sus pequeños dedos agarraron mi brazo. «Mami, ¿por qué esa señora parece tan enojada?». Le alisé el pelo y le besé la parte superior de la cabeza. «No te preocupes por ella, cariño. Solo escucha las cosas buenas que la gente dice sobre papá». «¿Pero cómo podría explicarlo? ¿Cómo le dices a un niño que el hombre que amaba no era quien pensaba que era?». Cuando el pastor empezó a hablar, me quedé mirando la fotografía de Julián en el altar. Fue la que elegí, la foto más feliz de él.
Entonces estábamos en Savannah en un viaje familiar después del nacimiento de Caleb. En la imagen, Julian se rió, o tal vez fingió hacerlo. No pude recordar más. Intenté recordar cómo se sentía amarlo sin lugar a dudas, confiar completamente en él. Pero todo lo que sentí ahora fue ira mezclada con dolor. La traición ardía profundamente dentro de mí, más ardiente que el dolor. Y allí estaba sentada, solo unas filas detrás de mí, cruzando las piernas, echando el pelo hacia atrás, actuando como si este funeral fuera su escenario. Hoy no se trataba de decir adiós. Se trataba de verdad y venganza. El pastor estaba a mitad de su discurso cuando Delila se levantó. Todos se congelaron. Vestía de rojo como si fuera una celebración, no un funeral. Dio un paso adelante y sus tacones golpearon ruidosamente el suelo de madera. La gente volvía la cabeza y susurraba su nombre. Algunos la reconocieron por los eventos laborales de Julián, otros simplemente sintieron que algo andaba mal. El aire se volvió pesado, sofocante. El pastor dejó de hablar, sin saber qué hacer. Me miró, esperando orientación. Pero me quedé en silencio, dejándola ocupar el centro del escenario. Delila se volvió hacia la multitud y levantó la barbilla. Algunos de ustedes no me conocen, dijo en voz alta y firme. Pero conocía a Julian mejor que nadie aquí. La gente se revolvía incómoda en sus asientos. Mi madre se acercó y susurró con dureza. Deberíamos detener esto. No, dije con firmeza. Déjala hablar. Porque quería escuchar sus mentiras. Necesitaba ver hasta dónde llegaría para tergiversar la verdad. Delila puso una mano sobre su corazón, actuando como si fuera la víctima. Julián me contó todo. Lo infeliz que era, lo atrapado que se sentía. ¿Cómo podía no ser él mismo en casa? Jadeos recorrieron la habitación. Algunos evitaron mirarme. Otros lo miraron con lástima en sus ojos. Se quedó solo por su hijo, añadió, mirándome fijamente. No porque él la amaba. Sus palabras golpearon fuerte, pero no me inmuté. Sin embargo, por dentro estaba gritando. Caleb tiró de mi manga. Mami, ¿por qué miente? Apreté su mano. Ella no sabe de lo que está hablando, cariño. Ignórala. La habitación quedó en silencio. Nadie sabía qué decir. El pastor intentó interrumpir. Señora, esto realmente no es apropiado. Pero antes de que pudiera terminar, otra voz rompió el silencio. Señorita Hart, llamó el Sr. Roland Tate, nuestro abogado de la familia, mientras se levantaba y caminaba tranquilamente por el pasillo. Todos se volvieron para mirarlo. En sus manos llevaba una pequeña caja de madera, simple pero de alguna manera siniestra. Dalila se quedó helada. Por primera vez desde que entró, parecía insegura. Pero de todos modos extendió la mano y tomó la caja lentamente, como si fuera a morderla. Observé sus dedos mientras tocaban el borde de la caja. Tenía las uñas pintadas de un rojo intenso, a juego con su vestido. La iglesia estaba completamente en silencio. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos esperaron, conteniendo la respiración. Mi madre se sentó rígida a mi lado, su mano apretando la mía con fuerza. Caleb permaneció en silencio, con los ojos muy abiertos por la confusión. Incluso el pastor dio un paso atrás, sin saber qué hacer a continuación. Delila me miró por última vez. No había miedo en sus ojos, solo confianza. Luego abrió la caja. ¿Qué pensó que encontraría? Una carta de amor. Un regalo. Algo que demostrara que Julian se preocupaba por ella más que por mí. Pero cuando vio lo que había dentro, su rostro cambió. Todo el color desapareció de sus mejillas. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Por un momento, ella se quedó helada. Luego cerró la tapa de golpe y gritó. Un grito fuerte y doloroso, lleno de ira, vergüenza y conmoción. Dejó caer la caja al suelo y retrocedió como si le hubiera quemado la piel. Se giró y corrió por el pasillo, sus tacones golpeando violentamente contra el suelo. La puerta se cerró detrás de ella con tanta fuerza que las ventanas temblaron. La caja yacía allí, olvidada, en medio del pasillo. El señor Tate me miró rápidamente y asintió levemente. Él no dijo nada, yo no necesitaba que lo hiciera. Ya sabía lo que había dentro. Julián había planeado esto. Incluso después de traicionarme en vida, dejó atrás una última verdad, una que ella no podía negar, una que yo no tenía que decir en voz alta. La noche anterior al funeral, me senté solo en la mesa de la cocina con el señor Tate, el abogado de Julián. La casa estaba en silencio excepto por el zumbido del refrigerador y el suave tic-tac del reloj. Caleb estaba dormido arriba y mi madre estaba en la habitación de invitados rezando el rosario una y otra vez. El señor Tate abrió el testamento de Julian y lo empujó hacia mí. No lo toqué. Hay algo extraño aquí, dijo. Una petición especial que Julian hizo pocos días antes de morir. Dejó una caja para alguien llamada Delila Hart. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creerlo. Oh, sé quién es ella, dije con amargura.
El señor Tate me estudió cuidadosamente tratando de ver si estaba bien. Pero yo no estaba bien. No precisamente. Aún así, me incliné hacia adelante. ¿Qué hay en la caja? Dudó por un momento. Una fotografía y una nota. Escrita a mano. Sellada por dentro, quería que se la entregaran durante el funeral delante de todos. Fue muy claro al respecto. Me quedé mirando la mesa, trazando las líneas en la veta de la madera con el dedo. A Julian siempre le encantó el control incluso muerto, no pudo resistir una última actuación. Un último mensaje para dejar atrás. Él quería que ella escuchara la verdad donde no pudiera tergiversarla, dije en voz baja. El señor Tata sintió. Sus palabras exactas. Una parte de mí se sintió enferma al pensar en ello. Otra parte se sintió satisfecha, justicia, tal vez. Lo miré. Hazlo. ¿Estás seguro? Preguntó con cautela. No, admití. Pero hazlo de todos modos. Durante años permanecí en silencio, fingiendo que todo estaba bien por las apariencias, por Caleb, por mi familia. Pero la paz construida sobre mentiras no es paz en absoluto. Es solo un veneno lento. Y terminé de tragarlo. Si Julian quería decir la verdad a través de las cenizas que dejó, que así fuera. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la cama, mirando al techo, pensando en todo lo que había renunciado para ser su esposa. Me había esforzado mucho en ser la pareja perfecta, el tipo de mujer que él nunca abandonaría. Me culpé por su infelicidad, por la distancia entre nosotros. Me preguntaba qué me faltaba, qué hice mal para empujarlo a los brazos de otra persona. Pero la verdad no se trataba de mí. Se trataba de él, sus elecciones, sus mentiras. La forma en que usó el encanto para manipular a las personas y la lealtad para atraparlas. Por la mañana ya había tomado mi decisión. No pelearía con Delila. No gritaría, ni lloraría, ni suplicaría compasión. Déjela pararse frente a todos y decir lo que quisiera. Déjala creer que ganó. Porque sabía lo que vendría. Ese día me vestí con cuidado, no para Julian, sino para mí. Llevaba el traje negro que él odiaba, el que, según él, me hacía parecer demasiado serio. Me puse los tacones altos que no había usado desde mi entrevista de trabajo hace 5 años. Me recogí el pelo con fuerza y ni me apliqué el mismo lápiz labial que solía usar cuando todavía creía que él me amaba. Esto no era para él. Esto fue para mí. Quería parecer alguien que ya había sobrevivido a lo peor. Cuando Delila entró en la iglesia, actuando como si perteneciera allí, no me inmuté. Cuando ella se puso de pie y dijo que Julian nunca me amó, no dije una palabra, no porque tuviera miedo, sino porque había terminado de pelear. Déjala hablar, pensé. Déjala creer que ganó. Déjala pensar que era la persona más importante de su vida. Porque sabía lo que había dentro de esa caja. La verdad de Julian no fue amable. No fue noble ni indulgente. Fue cruel, brutalmente honesto. La nota que le dejó fue breve, solo una frase, pero fue suficiente para destruir todo lo que ella creía sobre su relación. El señor Tate me lo había mostrado. Lo leí una vez, y solo una vez. Durante todos los años que le robé a ambos, nunca los amé. Solo necesitaba que se sintieran queridos cuando yo no merecía serlo. No me escribió una carta. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. Tal vez ese fue su insulto final, o tal vez fue su manera de admitir que me debía más de lo que las palabras podrían arreglar. De cualquier manera, ya no necesitaba nada de él. Permití que el señor Tate siguiera adelante. Déjala abrir la caja. Que la verdad salga alta y clara. Porque a veces el silencio es poderoso. Y a veces dejar que alguien se exponga es mucho más satisfactorio que cualquier venganza que puedas planear. En el momento en que Delila tocó la tapa de la caja, el aire en la iglesia cambió. No solo había silencio, sino que estaba cargado de anticipación. Todos en la sala parecían saber que algo grande estaba por suceder, incluso si no sabían qué. Podía sentir los ojos moviéndose entre Delila, yo y la caja en sus manos. Caleb permaneció cerca de mí, apretando mi mano con fuerza. Mi madre no se había movido ni un centímetro desde que el abogado dio un paso al frente. Delila estaba al frente de la iglesia, rodeada de lirios blancos y la fotografía sonriente de Julián, un hombre que ya había arruinado tantas vidas. Sostuvo la caja de madera con cuidado, como si fuera preciosa. Me pregunté qué esperaba encontrar dentro. Un anillo. Una carta de amor. Prueba de que él siempre la había elegido a ella antes que a mí. Pero Julián no fue tan simple. Sus mentiras eran confusas y sus verdades eran aún más confusas. Abrió la caja lentamente, saboreando el momento como si estuviera desenvolviendo un regalo. Entonces ella lo vio. Al principio, ella se quedó helada. Sus dedos se cernieron sobre el contenido, temblando. Su rostro no cambió. Ni lágrimas, ni jadeos, solo quietud. Por un breve momento,
Fue como si su mente se negara a procesar lo que sus ojos estaban viendo. Y entonces se dio cuenta. Su boca se abrió. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Sacó una sola fotografía. Era una foto sincera de ella y Julian en una playa, abrazados y sonriendo. Nunca lo había visto antes, pero me di cuenta de inmediato que no era uno de sus momentos secretos. Era algo que debía haber tomado con orgullo, creyendo que significaba más de lo que realmente significaba. Le dio la vuelta. Fue entonces cuando ella gritó. No fue solo un grito, fue crudo, gutural y lleno de dolor y humillación. El sonido atravesó el silencio como un cuchillo, atravesando cada rincón de la iglesia. Dejó caer la fotografía y tropezó hacia atrás, con los talones tambaleándose. La caja cayó al suelo y la tapa se abrió. Ella me miró con los ojos llenos de furia, confusión y angustia. Pero no me moví. No dije una palabra. El señor Tide dio un paso adelante y recogió la fotografía caída, con cuidado de no hablar. Una mujer de la segunda fila se levantó y preguntó: ¿Qué está pasando? Delilah se volvió con la cara roja y el pecho agitado. Él... Él me mintió, tartamudeó. Me dijo que me amaba. Dijo que la iba a dejar. Los susurros se extendieron por la habitación como un reguero de pólvora. Algunas personas sacudieron la cabeza con incredulidad. Otros se acercaban unos a otros, chismorreando como si este drama fuera más importante que el funeral en sí. Delilah se llevó las manos al pecho buscando a alguien cualquiera que la salvara de la vergüenza que ardía en su piel. No solo estaba desconsolada. Ella quedó expuesta. Toda su identidad, su papel en la vida de Julian, se estaba desmoronando frente a todos. Entonces ella hizo algo inesperado. Ella comenzó a caminar hacia mí. Un paso, 2 pasos, 3 pasos. Sus ojos se fijaron en los míos temblando de ira y desesperación. Me levanté lentamente. Moví a Caleb detrás de mí, y puse mi mano en el banco para apoyarme. ¿Por qué?, preguntó, con la voz quebrada como hojas secas bajo los pies. ¿Por qué me haría esto? La miré durante lo que pareció una eternidad. Luego hablé, mi voz tranquila y firme, sin rastro de ira o tristeza. Porque él me lo hizo a mí primero, y luego volví a sentarme. Ella no dijo una palabra más. Ella simplemente se quedó allí, parpadeando como si alguien la hubiera huesteado. Sus brazos colgaban flácidos a los costados. Lentamente, ella se dio vuelta y se alejó. Sus tacones golpearon el suelo, esta vez más fuerte, pero no con orgullo. Sonaban desiguales, inciertos, como si cada paso fuera más pesado que el anterior. Abrió las puertas de la iglesia y desapareció bajo la luz del sol. Todos en la sala se quedaron mirando. Algunos a la puerta, otros a la caja en el suelo y algunos a mí. Pero no les di nada, sin lágrimas, ninguna sonrisa engreída. No susurró. Te lo dije. No lo necesitaba. La voz de Julián nunca se escuchó ese día, pero su mensaje sonó más fuerte que cualquier discurso u oración. Él la dejó con nada más que la verdad. Y al hacerlo, finalmente me dio lo único que nunca pudo darme mientras estuvo vivo: claridad. Después del funeral no fui a la recepción. Dejé que los invitados se fueran, con el rostro cargado de cosas que no fueron lo suficientemente valientes para decir en voz alta. Me dieron suaves asentimientos, sonrisas débiles y abrazos rápidos. Algunos ofrecieron palabras superficiales sobre cómo el dolor puede hacer que las personas actúen de manera extraña, fingiendo que no acababan de ver a una mujer desmoronarse frente a todos. Déjalos hablar. Llevé a Caleb al auto. Estaba en silencio, sosteniendo la pequeña cruz de madera que le había entregado la funeraria. Cuando entramos, finalmente rompió el silencio. «Mamá, ¿quién era esa señora? No mentí. Ella era alguien que tu papá conocía», dije. Alguien que pensó que ella significaba algo para él. Miró por la ventana por un momento y luego se volvió hacia mí. «Ella te lastimó». Hice una pausa, pensando en cómo responder. ¿Cómo se le explica la traición a un niño sin hacerle sentir que proviene de algo roto? Ella no me hizo daño, dije finalmente. Tu papá lo hizo. Pero no voy a cargar con ese dolor para siempre. Y tú tampoco. Él asintió, como si entendiera más de lo que yo sabía, y apoyó la cabeza contra mi brazo mientras conducíamos a casa. Esa noche, la casa se sintió diferente, no porque estuviera más tranquila y Julian no lo había llenado exactamente de risa cerca del final, sino porque por primera vez el silencio no era pesado. No fue asfixiante. Era mío. Cada discusión, cada mirada distante. Esa versión de él existió una vez. Pero amar a alguien no es lo mismo que conocerlo. Y realmente no conocía a Julian, no hasta que fue demasiado tarde. Cogí el traje negro que había usado ese día, lo doblé cuidadosamente y lo coloqué en una caja de donaciones. Ya no lo necesitaba. No necesitaba nada de eso. A la mañana siguiente le preparé panqueques a Caleb. Toqué música mientras comíamos. Se rió por primera vez en semanas.
Y me di cuenta de algo, ya no estaba de luto por Julián. Yo mismo estaba de luto. De la manera más retorcida. Ese fue su regalo final. La gente siempre dice que los funerales son para los vivos, no para los muertos. Solían pensar que eso significaba un cierre. Ahora creo que significa elección. Puedes elegir qué tipo de persona serás cuando terminen las peores partes de tu historia. Tú decides si el dolor se convierte en tu prisión o en tu punto de inflexión. Elegí este último. Mientras estaba junto a la ventana esa mañana, café en mano, viendo a Caleb perseguir al perro en el patio trasero, me di cuenta de que ya no estaba esperando nada. El peso había desaparecido. Si esta historia te impactó, no olvides presionar el botón me gusta y activar la campana de notificación para no perderte lo que viene a continuación. Gracias por escuchar mi verdad. Nos vemos en la próxima.